no tiene nada que hacer y se acerca el huracán a la península de Yucatán, quiero mostrarles este generador o batería de almacenamiento que no por ser pequeña debemos de subestimarla. Esto puede alimentar refrigeradores, herramienta pesada e incluso artículos de cocina que jamás nadie le conectaría a un generador de electricidad porque los podría dañar, pero esto lo aguanta, se puede cargar de muchas formas, incluso con un panel solar, y ahorita que pase el huracán lo voy a tener ahí listo, pero con esto después voy a ser independiente a mis impresoras 3D de la red eléctrica. Así que acompáñenme a revisar esta estación de poder, la EcoFlow River 2 Pro, porque lo que puede hacer está wow. Lo que sí es que no es nada barata, pero ya hablaremos de eso y si vale la pena. Bien, aquí estamos en el estudio, en el taller. Vamos a hacer una prueba un poquito más extrema. Aquí tengo mi EcoFlow, vamos a encenderla y voy a conectar mi máquina de soldar. Esta es una máquina pequeñita, pero aún así puede servir para soldar cosas grandes. Con esta hice la hielera, pueden hacer muchas cosas de herrería con ella. Así que vamos a encender esto para ver cuánto consume. Ahí está. Bueno, no está encendida. Tengo que encender aquí la salida de la máquina y podemos ver que ya está encendida. El consumo está en 90. Obviamente esta prueba puede resultar diferente dependiendo de la máquina que vamos a utilizar para soldar. Pero bueno, esta es un poco pequeña y voy a bajar un poco los amperes de consumo. Voy a poner 60 para tratar de soldar algo pequeñito. Vamos a soldar sobre este perfil. Déjenme, voy por mi máscara o careta. Listo, y ahora sí voy a conectar la tierra y con suerte vamos a poder soldar algo, así que ahí va. ¡Wow! Vamos a ver el consumo. Voy a soldar aquí, pero voy a ver el consumo allá. Sí, va a durar, consume 900, se alcanza a pasar un poco, pero como tiene el boost, por eso me está dejando soldar, pero para llevarla a un lugar que está un poco alejado y necesitemos soldar algo, obviamente si yo bajo el consumo de amperes para soldar algo no tan grueso, ya sea lámina o perfiles, creo que va a consumir menos. Vamos a ver si bajó el consumo, lo bajé a 58, así que ahí va. Sí. Sin problema está en 700, 800. Me dice que va a durar 30 minutos, 50 minutos. Así que perfectamente para soldar esto funciona. O sea, está increíble. Fíjense que está conectada aquí. Ahorita se va a apagar ahí. Siempre tarda en apagarse un poco porque tiene carga los capacitores. Ahí está. Así que bastante impresionante que se pueda utilizar una máquina de soldar con este EcoFlow. Vamos a encenderla de nuevo y ahí está. ¡Wow! Estas baterías son increíbles. Para ustedes alimentar una cosa de estas necesitan un generador de gasolina bien grande. Entonces esta prueba es bastante buena. Me encanta. Ahí uso una soldadora más larga y sin problema. Así que pasó la prueba. Vean nada más esa pantalla. Me encanta que te dé todos esos datos. Así que súper bueno. Pues esto ya está conectado. Esto está a tiempo y el cable va para acá. Entonces yo aquí en la aplicación lo tengo conectado y desde aquí yo puedo encenderlo. Así que la salida está encendida y entonces esto se empieza a calentar y vemos que está consumiendo 816 watts. Y aquí también estamos viendo qué es lo que está entregando. Ahora, esta cosa tiene de consumo 1400 watts. Vamos a esperar tantito. Bien, ya vimos algunas pruebas de esta cosa que está increíble. A ver, hay tres marcas principales de esta clase de generadores o baterías, que es muy curioso que les digan generadores. A mí me gusta más llamarlo como almacén de energía y es muy parecido a lo que ya les he enseñado en otros videos. Es decir, tomar cualquier fuente de energía que tengamos y almacenarla en un lugar para después consumirla, pero consumirla bien, y con esto podemos consumir grandes cosas. Pero primero
vamos por partes. A ver, esto lo podemos cargar con un panel solar de 220 watts. Se lo vamos a conectar por atrás en el conector que tiene y con un panel de 220 watts se va a cargar en unas 3 o 4 horas. Así que si ustedes quieren estar alimentando algo al mismo tiempo que se está cargando, es posible. Así que yo tengo pensado poner este EcoFlow para alimentar mis impresoras y que vivan independientes a la corriente eléctrica que llega a la casa. Porque durante el día se está cargando y yo creo que sin problemas, para que trabajen toda la noche, puedo alimentar 2 impresoras que ya se calentaron durante el día la cama y que la impresión siguió y está consumiendo como 150 watts. Creo que me puede servir tal vez solamente para una, para que dure toda la noche, o también utilizarla como un UPS. Es decir, que si se va la luz, esto siga entregando energía y no como un UPS que dura muy poquito, sino por horas. Así que vamos a hacer una pequeña prueba. A ver, esta es una prueba básica que quiero hacer. Muchos preguntan, ¿estas cosas se pueden utilizar como no breaks? Es decir, que esté conectado todo el tiempo y si se va la luz pueda seguir alimentando algo como una impresora 3D. Esta impresora en particular, la Kingroon, tiene Clipper y Clipper no tiene la posibilidad de recuperar las impresiones. Entonces, quiero probar si esto me puede servir. Así que esto está conectado a la corriente y este es el cable que va a la impresora. Entonces, si yo presiono este botón de aquí, la impresora se debe de encender. Vamos a esperar tantito. Ahí está, porque ya le empezó a llegar corriente. Entonces, voy a poner a imprimir algo y vamos a simular que se fue la luz simplemente pues desconectando esto de la corriente eléctrica. No hay que configurarlo, no hay que decirle nada. Digo, me falta bajar la aplicación para ver qué cosas podemos hacer ahí, pero se supone que conectado de esta forma puede hacerlo. Ahora, se supone que esta impresora consume 300 watts y esto entrega 800 sin problema. Así que con el máximo consumo de esta impresora vamos a poder tenerla funcionando unas 3 horas, que eso es bastante. Un UPS mantiene prendida tu computadora y tu pantalla 15 minutos a lo mucho. Así que una batería aguante 300 watts por 3 horas o un poco más, porque no va a consumir los 300 de golpe, creo que está bueno. Así que voy a poner a imprimir algo. Bien, ya está imprimiendo. Podemos ver que está en su etapa de calentamiento la impresora y quiero que vean aquí, me está diciendo cuántos son los watts que está consumiendo de salida. 282 son los que está consumiendo, porque eso es lo que consume la impresora. Aquí de hecho nos dice el dato, 300 watts. Así que no está tan descabellado y conforme vaya calentando la cama y ya alcance su temperatura, esos watts van a disminuir. Yo calculo que como a unos 150 más o menos, pero lo importante está en qué pasa si justamente se está calentando pero se va la luz. Así que voy a jalar el cable. Está trabajando solamente con la batería, la impresora. ¡Wow! Me encanta. Ahora, quiero simular, porque ustedes saben que a veces se va la luz y regresa. Entonces tal vez que regresó, escucho que hubo un clic ahí adentro y obviamente pues se está volviendo a cargar, pero voy a desconectarla de nuevo y voy a forzar esto un poco. Lo voy a conectar y lo voy a desconectar de nuevo. Lo voy a hacer un par de veces. ¡Wow! Eso está increíble. Y si lo vuelvo a conectar, ahí está. Voy a dejar que se consuma un poco la batería para ver si con la batería un poco bajo puede seguir alimentando la impresora, pero esto me alienta mucho porque lo importante del EcoFlow es que lo podemos tener conectado a un panel solar. Mientras se está cargando lo podemos utilizar, así que prácticamente puedo hacer a mis impresoras independientes de la red eléctrica. Si yo le conecto un panel solar a esto, el panel de 220 watts hasta 70 volts lo va a cargar en 3 o 4 horas más o menos de sol, así que sin ningún problema. Con esto puedo alimentar unas 3 impresoras de 300 watts, que prácticamente todas consumen eso. Y nada más me falta, solo necesito uno de 220 watts para hacer por lo menos 3 impresoras independientes gracias a esta batería. Esa es la ventaja. Vean cómo la cama ya se calentó y ya nada más está consumiendo 150 watts, 100, 115, por ahí va variando. Así que en realidad esta batería para una sola impresora, yo creo que la va a mantener funcionando unas 8 horas. Yo creo que sí puede lograr mantenerla funcionando unas 8 horas. Si le meto 2, van a ser 4 y así sucesivamente. Matemática simple. Ya está trabajando la impresora. Voy a desconectarla de nuevo. ¡Oh! Está desconectada. Ya se descargó. Ok, ya se descargó un poco. Voy a volver a conectarla. Llegó la luz y se volvió a ir. ¡Wow! Es súper estable. Lamentablemente no tengo un osciloscopio para ver la señal, cómo es que cambia, pero por lo menos estas impresoras que son súper sensibles, con el EcoFlow las podemos alimentar sin problema y la podemos alimentar con un panel solar, así que eso está muy cool. Me gusta como esto se lo voy a poner a las impresoras, pero vamos a hacer otras cosas porque viene el huracán y esto sirve como un generador de electricidad, literal. Bien, una vez que hicimos esa prueba, quiero mostrarles otra cosa. El EcoFlow trae
estos cables que ustedes muy seguramente conocen. Tiene dos salidas y estas son salidas de 12 volts. Y esto les va a servir para alimentar cualquier cosa en su casa que tenga este conector de 12 volts. Es decir, pueden conectárselo al módem del internet que funciona por fibra óptica, así que si se va la luz, con esto lo pueden alimentar y tienen dos salidas, así que tal vez pueden alimentar el módem y el router en el internet a su casa, la red mesh, prácticamente lo que ustedes quieran. También les mostré un video sobre cómo hacer una batería para alimentar el internet. También les mostré una de Steren más chiquita, pero dura solamente una media hora, una hora. Pero esta cosa puede durar muchísimo tiempo, literalmente días. Algo importante es que estas cosas con demasiadas salidas, a veces solamente podemos utilizar algunas y las demás se degradan. Pero en este caso podemos utilizar absolutamente todas las salidas y todas van a entregar la potencia necesaria. Obviamente las más demandantes son las de corriente alterna, pero si podemos entregar 800 watts, incluso podemos alimentar herramientas. Ya lo vieron con los calentadores, freidoras, air fryers. Las personas ni siquiera conectan eso a un generador de gasolina. Ahora, este EcoFlow, como todos, tienen una funcionalidad que te permite conectarle cosas de mayor consumo de watts. La cosa es que disminuye el voltaje para poder entregar más watts. Pero yo no les recomiendo que utilicen tanto esa función porque hay dispositivos electrónicos que se dañan si reciben un menor voltaje. Así que, ojo, yo lo utilizaría solamente para cosas de hasta 800 watts que los entrega muy bien, no se recortó la corriente ni falló. Y algo importante, el precio. Estas cosas son costosas, pero al principio les decía que hay 3 empresas importantes, esta es una de ellas, y esta empresa te ofrece 5 años de garantía, pero las baterías tienen un uso estimado de 10 años. Eso es cargarlo y descargarlo 3000 veces para que la batería se degrade a un 80%. Así que si utilizan esto diario, lo cargan y lo descargan diario, les va a durar 10 años y la batería se va a degradar al 80%. O sea, estas cosas están hechas para durar porque no son baterías de litio polímero o de iones de litio. Estas son baterías que se llaman LFP, es decir, litio ferrofosfato, y es una tecnología que se ha utilizado desde hace tiempo. Incluso Tesla la va a empezar a utilizar en sus vehículos. Y bueno, esta cosa se conecta a internet, es decir, la conectas a Wi-Fi vía la aplicación, que ustedes ya vieron que se puede administrar desde la aplicación, pero la puedes conectar a internet porque puedes encender los puertos a distancia. Otra cosa importante es que tiene la salida de encendedor para alimentar lo que ustedes quieran, si por ejemplo la traen en su camioneta o en su coche, pero de la misma forma, por atrás, en lugar de conectar aquí un panel solar, ustedes pueden conectar el encendedor del coche para cargar la batería mientras van manejando y así aprovechar la energía del auto. Ahora, no tengo un panel solar, pero vamos a simular que tengo uno con una fuente de voltaje. Denme un segundito. Muy bien, mi fuente de voltaje está conectada a la entrada solar, que es la misma que utilizaríamos para conectarla al encendedor del auto. Y si yo la enciendo, ahorita por ejemplo la tengo en 12 volts, 40 y 1.8 amperes. Así que vamos a encender la salida. Bueno, ahí tengo que ajustarle un poco los amperes. Pero 4 amperes, mi fuente cargando es muy ahorita pequeñita. Vamos a 3 watts porque solamente estoy utilizando, a ver si lo puedo subir al máximo. Aquí me dice que está enviando 56 watts y acá me marca 53, así que es un buen margen. Y si yo subo el voltaje, digo, mi fuente es muy pequeñita y bueno, esto ya está súper ultra mega cargado. Vamos a ver que dice que le faltan 10 minutos de carga. Ya subió a 160, igual acá ya estamos al voltaje máximo 33 volts y los watts andan por ahí variando porque ya está casi cargada, entonces hace como una especie de pulso y la sigo utilizando mientras estoy cargando esto, o la puedo utilizar en sus salidas de corriente alterna. Ya vimos que esto sigue entregando energía aunque se corte la entrada de voltaje, así que está muy cool que se pueda alimentar con paneles solares, con el encendedor del coche, con la electricidad de la casa o incluso vía USB-C, que obviamente es muy lento, pero creo que estas cosas son el futuro, valen la pena. Sí son muy costosas, pero les va a costar lo mismo que un generador de electricidad de gasolina que pueda soportar, por ejemplo, una freidora así como lo conecté hace rato. Ahora, yo no sé si ya cubrí todas sus dudas, pero si no, déjenmelas allá abajo en los comentarios y hacemos otro video. Voy a estar revisando varias cosas de estas, algunas más grandes y hay otras más pequeñitas. Esta pesa 7 kilos, pero de EcoFlow también hay una que pesa 3 kilos como para hacer viajes con mochila y traer energía adicional para la que se ofrezca. Así que ahí se les voy a dejar abajo en la descripción. Tengo un cupón de descuento, chéquenlo, pero yo estoy impresionado con lo que hacen estas cosas. Han ido mejorando mucho, que se conecte a
internet, vía Bluetooth. Ojo, que los envían desde México. Ojo, en mi enlace tengo un descuento ahí en Amazon México, así que ese es un detalle importante, chequen. Así que no hay que pagar impuestos ni nada. EcoFlow tiene presencia aquí en México por lo menos, así que la garantía se puede hacer válida aquí 5 años. Y no sé, cuéntenme ustedes en qué más utilizarían esto. Voy a hacer una prueba rápida última. Porque, por ejemplo, para los que están en una construcción, vean, yo tengo aquí mi sierra. A veces en las construcciones no hay electricidad, llevan plantas. Esto consume, Alexa, 17.433 entre 24. 17.433 entre 24 es igual a 726.375. Ok, 726 watts consume esta cosa. Ya está un poquito viejita, la tengo allá afuera, pero la sigo utilizando. Con esta hice la hielera, pero fíjense, estoy alimentándola con el panel solar. La salida del USB está consumiendo 17 watts, pero si yo enciendo esto, vemos que sube a 380. Me dice que a ese consumo va a durar más o menos 1 hora. Vamos a volver a prenderlo para que ustedes vean. Vamos a esperar. Aquí debe de ir cambiando el tiempo. Y eso es lo más cool de esto, porque nos dice cuánto tiempo va a durar. Así que podemos ir campechaneándolo. Pueden conectárselo al refrigerador, ya lo vieron. O sea, el refrigerador es súper valioso y creo que el refrigerador, como se enciende solamente por momentos, va consumiendo por pedacitos. Así que cuando esté encendido y acá nos diga que es un día de esos pedacitos que están enfrente. Así que literalmente esto va a durar mucho. Ahorita que viene el huracán para acá, a la península de Yucatán, yo voy a tener esto ahí listo. Pero después, como les dije, lo voy a tener conectado a mis impresoras. Así que ahí se los voy a dejar abajo en la descripción. Cuéntenme qué piensan. Este es el EcoFlow River 2 Pro. EcoFlow también tiene paneles solares que se los podemos conectar y son portátiles. Y también tienen otras líneas de estos generadores, ya sean más pequeños o más grandes, porque incluso les pueden conectar un aire acondicionado. Hasta este puede aguantar un aire acondicionado. Eso es lo que está impresionante, ese convertidor que tienen adentro. Así que ahí se los dejo abajo en la descripción. Cuéntenme qué piensan. Y pues bueno, recuerden que esto es nada que hacer. Si tienen dudas, déjenmelas y nos vemos.